En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlos. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos y rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado hoy, hay muchas personas los escépticos, por ejemplo, las personas que quieren tergiversar el evangelio y desvirtuar el evangelio, hablan y dicen, no hombre, tanta gente que dice que habla que el demonio aquí, si el demonio no existe, eso es mentira, eso es manipulación de la gente. Este muchacho lo que tenía era un muchacho epiléptico, sufría de convulsiones, ¿ve? Caía tieso, rechinaba los dientes y quedaba como muerto. Entonces, convulsión, está convulsionando. Claro, una convulsión, no está poseído por el demonio y empiezan a decir cosas así. Lo que no saben estas personas es que el demonio tiene la capacidad de manifestarse de muchas maneras en una persona. Cuando el demonio entra en una persona, tiene, hermanos, unas formas tan terribles y dolorosas. Solamente aquella persona que ha visto una cosa de estas es capaz de decir, cualquier otra persona podrá decir, no, tiene este problema, tiene aquí, tiene allá, esto es lo que tiene, ¿verdad? Pero es una brujería, es una enfermedad, o no es el demonio. No, hermanitos, no es así. Una de las cosas que a mí me han impresionado, una ocasión una señora llegó a que le hicieran un exorcismo. Yo era seminarista y estaba acompañando al sacerdote que era exorcista, y la señora, cuando se paró, empezó a caerle gusanos de su cuerpo, a caer gusanos y caían al piso, como cuando un animal anda a una gusanera y se le andan cayendo los gusanos, ¿verdad? Y caen al suelo.
así caían los gusanos al suelo y los médicos no encontraban ninguna cura. Era una cosa tan rara, pero ¿saben qué fue lo que más me sorprendió a mí? Que los gusanos caían en un piso así, en un ladrillado, y se desaparecían. O sea, no era que quedaban ahí los gusanos. Usted veía que caían, pero era como que si aquellos gusanos se metían en los ladrillos y se perdían y ya. Una cosa tan rara, o sea, una cosa rara que solamente la persona que lo ha visto sabe la capacidad y el poder que tiene el diablo. Una ocasión estaba yo acompañando también a otro sacerdote con esta cuestión de Machimón, ¿verdad? En Guatemala, la cuestión de Machimón, bueno, de hecho nació la cuestión de Machimón, o San Simón, como lo llaman algunos, nació en Guatemala, y allá nació en un pueblo que se llama Chimaltenango, se llama, por ahí en este departamento, ahí nació toda esa gran tradición de Machimón. Entonces, y una vez que fui un fin de semana, porque los seminaristas salían fin de mes, cada fin de mes salían de vacaciones, y una familia me invitó a su pueblo a conocer, entonces, y me dijeron que ahí tenían esa gran iglesia en honor a Machimón, y dicen de que, estaba diciendo, me causó un poco de gracia, me dijo, pero el propio, me dijo, el propio se lo robaron, me dijo, el que tienen aquí, me dijo, otro que mandaron a hacer, me dijo, una imitación, me dijo, porque el propio se lo robaron los salvadoreños, me dijo. El propio Machimón, me dijo, un salvadoreño se lo robó y se lo llevó para allá. Y me dio risa eso. Yo no conocí, de hecho, en Cabañas no se menciona, no es muy común, de hecho nunca escuché yo hablar yo de este Machimón, ni en Victoria. Yo me he topado con esta realidad hasta aquí que he llegado a San Vicente. Aquí es donde he empezado a escuchar. Y luego las romerías y la fiesta que hacen el 28 de noviembre, ¿verdad? De octubre, en todo San Vicente reventando cohetes y regalándole comida a diestra y siniestra de parte del diablo a la gente, ¿verdad? Por los favores que han recibido de Machimón. Entonces, pero me causó risa que dijeron que de allá se lo habían robado. Entonces, así a un lado del seminario, así en la parte de arriba, en una casa hay como un galerón, como que es una jaula donde encierran gallinas, ¿verdad? Pero es un gran pedazo grande. Ahí se reunían los brujos, a purear, a bailarle al diablo, a echarle guaro, a Machimón y todo eso. Entonces ahí es muy fuerte, bajando de Sololá hasta al lado de Atitlán, toda esa calle así en los barrancos, ahí tienen sus cuevas, los brujos, donde están haciendo cosas, quemando puro y ofreciéndole cosas a Machimón. Entonces, y me tocó participar en un exorcismo que estaba haciendo el padre ahí, y era una cuestión de esto, de Machimón. Entonces, y al hombre, el padre le tocaba las partes del cuerpo, y cuando lograba tocarlo, y esto porque yo lo vi, ¿verdad? Le empezaba a sacar pedazos de agujas así, como agujas de inyectar, que era un muñeco al que se lo habían metido, pero el dolor lo iba a sentir esa persona, las agujas eran como metiéndoselas a esa persona. Entonces, y el padre empezaba a empujar así, y empezaba a salir la punta de la aguja y la sacaba así. 5 agujas le sacó esa vez. Y aquel señor sufría de unos dolores terribles en su cuerpo. Y es que el diablo tiene poder. El diablo tiene poder. Claro, la misma palabra de Dios, el libro del Apocalipsis, dice que el demonio ha sido encadenado. Y esa palabra, entonces podrán decir, padre, pero si el diablo está encadenado, ¿por qué tiene poder? Preguntémonos mejor, si el diablo no estuviera encadenado, ¿qué no haría con nosotros? Si el demonio no estuviera encadenado, si el demonio no tuviera límites, ¿qué no haría? Preguntémonos. Pero el demonio, o sea, y esto a mí me llama mucho la atención, si el demonio está encadenado, significa que tiene un límite.
¿verdad? Un límite. Y de ese límite él no puede llegar. Pensemos en un león que está enjaulado, tiene unos barrotes, y le han dicho a usted, mire, 2 metros, usted no se puede acercar a la jaula del león porque lo va a atrapar. Pero si vengo yo de pasmado y me acerco a la jaula y meto la mano, ¿qué creen que va a hacer ese león? Me va a arrancar la mano. Eso le pasa a los cristianos o a aquellas personas que les falta 10 para el peso. En vez de mantenerse lejos del demonio, ¿qué hacen? Buscar al demonio. Y cuando lo encuentran, se llevan su merecido, ¿verdad? Se llevan un buen susto porque mucha gente está sufriendo grandes situaciones de eso. ¿Por qué? Por practicar brujería, por practicar ocultismo. Y muchas familias tienen duras situaciones porque en su familia hay un historial de genealogía donde el tatarabuelo visitaba brujos, el abuelo visitaba brujos, el papá visitaba brujos, y ahora las consecuencias las están sufriendo ¿qué? Los hijos y los nietos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. El pecado de los padres recae sobre los hijos. Y es lo que yo a veces he dicho muchas veces. ¿Cuántos padres de familia heredan a sus hijos, a su descendencia, una maldición? Una maldición. ¿Por qué? Porque alguien dice, no padre, pero fíjate que yo fui donde el brujo y yo, padre, yo le pagué al brujo, yo con el diablo no hablé, no, yo le dije al brujo, mire, usted hágame este favorcito, le doy estos $200, $300, hágame este menjurje, vea este trabajito aquí, ¿verdad? Y yo ahí, padre, ni siquiera me estuve mucho tiempo ahí, rapidito me fui, mire, yo solo fui a dejar el nombre de la persona que quería que me le hiciera un mal, ¿verdad? O a la persona que quería amarrar a mí, porque hasta para eso utilizan algunas personas, ¿verdad? Como una cipota, no les gusta, a las cipotas se la andan cuenteando y la bicha no les hace caso, pues ya la voy a amarrar. O el cipote, ¿verdad? El cipote, la cipota está enamorada del bicho y como el bicho ni la voltea a ver, allá, a hacer brujería, ¿verdad? Entonces, y existe esas cosas, saben ustedes que existe eso, ¿verdad? Y hay mucha gente a amarrar que las candelas rojas, que las velas no sé qué cosa, que aquí, que allá, ustedes ya saben cómo es ese volado, no necesitan que lo explique. Entonces, un montón de gente que hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y dicen, no, pero es que yo con el señor ahí, la señora fue que hablé nada más, yo ni me quedé allí a que me hicieran eso. Sí es cierto. Usted le pagó al brujo para que el brujo invocara un demonio para que le hiciera un favor a usted. Ahora la pregunta es, si usted le pagó al brujo, ¿quién le va a pagar al demonio que vino a hacer el trabajo? ¿Quién lo invocó? ¿Y quién lo invocó? El nombre de la persona que lo necesitaba. Y eso es algo, una ocasión estaba una persona que practicaba brujería dando una conferencia sobre eso. Y decía esta persona, hay muchas personas que desconocen esta situación. La mayoría de personas, todas las personas que practican brujería, ellos tienen sus métodos para protegerse, para que cuando invocan demonios, a ellos no les haga efecto. Y así ellos lo que hacen es que el demonio que invocaron, lo invocan en nombre de la persona que solicitó ese servicio, y ese demonio va a ir a buscar a esa persona. Y aquí viene una cosa importantísima que muchos no tienen en cuenta. Si yo, que Dios me libre de semejante barbaridad, pero para no poner a ninguno de ustedes de ejemplo, voy e invoco a un demonio, porque aquí la hermana Trina ha puesto una tienda, y yo tengo una tiendita, y yo quiero que la tienda de ella quiebre para el demonio de la miseria, para que el demonio de ella, ¿verdad?, le acabe con su negocio, acabe totalmente con su negocio. Pero si la hermana Trine, su espíritu es más fuerte que el demonio que yo he invocado, porque su gracia
ella está en gracia de Dios, su negocio está consagrado a Dios, por eso el hecho de bendecir los lugares de negocio, ¿verdad? Padre, quiero que me bendiga mi negocio, pero acuérdense que un negocio queda bendito desde el momento que en ese lugar se practica la justicia, la caridad. Pero si yo tengo mi negocio solo para robar, cometer sinvergüenzadas, aprovecharme del necesitado, no hombre, ahí me estoy ganando el infierno yo solo. No necesito que manden un diablo, yo mismo lo estoy llamando con mi actitud. Entonces, pero si mi negocio es un lugar honesto, donde yo practico la justicia y la caridad, y además ese lugar está consagrado a Dios, por eso el hecho de tener una imagencita de la Virgen, o una imagen de San Miguel Arcángel, ya es un símbolo de que ese lugar está bajo la protección de Dios. Pero también las obras lo dicen también, lo que yo hago. Entonces ese demonio que yo mandé, no va a entrar. Entonces, pero ese demonio es un espíritu. Y al llegar ahí no se va a destruir solo porque no pudo entrar. Ese demonio lo que va a hacer es retornar al infierno. No retorna al infierno. Retorna a la persona que lo invocó. ¿Y quién fue que lo invocó? Este pobre desgraciado. Y ahí se va a quedar. Y decía esta bruja, mucha gente no sabe eso. Y a muchas personas no se les explica eso, porque entonces nadie iría a pedirle favores a los brujos. Si usted quiere hacer un amarre, o sea, amarre significa, incluso hay mujeres sinvergüenzas, ¿verdad? Que dicen, quiero casar a mi hija con ese muchacho porque buen partido, ¿verdad? O es mi hijo con esa muchacha porque buen partido, y van y hacen un amarre. Hermanos, eso no se da por arte solo porque sí. Eso es una invocación de un espíritu que va a hacer que esas dos personas se unan, pero será un matrimonio que solamente, o una unión que será solamente para destruirse ellos dos, y lo peor que no van a poder separar, y van a estar ahí haciéndose daño, pero si ese vínculo se desune, ese vínculo se destruye, ese demonio va a volver a la persona que lo invocó, y eso nadie sabe. Nadie se lo explican, pero es una realidad. Los de brujos trabajan con espíritus, y esos espíritus van a ser aquellos que van a ir a destruir a aquella persona, a destruir familias, a destruir hogares, a destruir matrimonios, a destruir economías, a destruir toda la salud de una persona. Y lo que a mí me llama mucho la atención para aquellos que dicen, no hombre, si Jesús lo que estaba haciendo era sanando a un epiléptico, así el demonio, no, mire, convulsionaba el muchacho. Aquí viene una pregunta interesante. Si esa era una simple epilepsia, qué curioso, ¿verdad? Que esa epilepsia era ver fuego y lo aventaba al fuego para que se muriera, ¿verdad? Qué curioso que era ver agua en un pozo donde podía ahogarlo y lo aventaba de cabeza, ¿verdad? Qué curioso que ese epiléptico solo vio a Jesús y empezó a convulsionar. No, hermanitos, era una manifestación, y el demonio se manifestaba de muchas maneras, porque la meta del diablo, ¿cuál era? Destruir a este muchacho, matarlo, y buscaba formas para destruir. Pero aquí viene una cosa de la que yo he insistido tantas veces y les he hablado a ustedes sobre ¿dónde es que puede entrar el demonio y cuál es la puerta por la cual entra? La puerta por la cual entra el demonio es el pecado. Si yo estoy en gracia de Dios, si yo estoy luchando por servir al Señor, el demonio no puede entrar. Podrá atacarme, pero no me va a destruir, Pero si yo estoy en pecado y no hago nada por salir de él, ahí tiene la puerta abierta el demonio. Por eso el hecho de las consagraciones, ¿verdad? Yo he hablado mucho de las consagraciones, cuando una hermana o hermano se consagra a la corte de honor de la Guardia al Santísimo, cuando se consagran a la Virgen del Carmen, que visten el escapulario, que son
tradiciones de la iglesia que muchas veces se han ido perdiendo, porque es un acto. ¿Por qué es tan importante esos actos? Porque es un acto de la voluntad. Cuando esta persona dice, Padre, yo me ofrezco al Señor, le ofrezco mi vida, obras y trabajo, mi pensamiento, mi casa, todo lo que soy, se lo ofrezco al Señor. Entonces, ¿qué le deja al diablo? Nada. Porque usted ya le ofreció al Señor todo. ¿Y qué dice Jesús? Nadie que venga a mí, lo dejaré fuera. A nadie. Jesús no rechaza a nadie. Y no significa que nos vamos a ofrecer a Él porque somos la perfección andando. No. Él sabe que si nosotros le podemos ofrecer algo, lo que nosotros le ofrecemos es nuestra miseria, nuestra pobreza. Pues esa miseria, esa pobreza, esa humanidad es la que Dios acepta. Y es lo que se nos olvida a nosotros, que como cristianos estamos en un combate espiritual. Jesús mismo nos habla de eso, ¿ve? El camino ancho y el camino angosto, el camino de las obras del diablo y el camino de las obras de Dios. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos tomando? Y hoy, hermanos, en día, ¿saben? Hay tantas personas que vienen y dicen, Padre, mire, fíjese que a mí me está sucediendo esto, veo el diablo en mi casa, mire, a mi hijo le está pasando eso, a mí me está pasando esto. Le digo, hermanito, confiésese, hay que rezar el rosario, hay que ir a misa. Ah, no, Padre, yo quiero que me saque el diablo, no me esté diciendo eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo que busca es que solamente le solucionen un problema que está sucediendo ahorita. Lo que menos quieren ellos es que Dios entre en sus vidas o dejar la vida de pecado que están llevando. Viven odiándose, viven maltratándose, viven en adulterio, en fornicación, en borracheras, y el diablo los está acosando, los está atacando. Lo que no ven ellos es que es su pecado, que está llevando a esa familia o a esa persona a su propia destrucción. Yo ya tengo 8 años de estar aquí, y me ha tocado, yo no soy exorcista, yo lo he dicho, yo no tengo la autorización del obispo para hacer exorcismo, pero todo sacerdote es un exorcista. Miren cómo es. Todo sacerdote, por el hecho de ser un sacerdote, es exorcista, pero para ser un exorcista oficial de la diócesis, él da una autorización, pero todo sacerdote en caso de emergencia puede actuar por el hecho de ser sacerdote. Porque para hacer exorcismo, el sacerdote, pues prácticamente solo eso va a tener que hacer, no va a tener tiempo para otra cosa, solamente para eso. Entonces me ha tocado atender a varias personas aquí y ayudarles en situaciones muy duras. ¿Y saben cuál es una de las cosas más tristes que he vivido yo? Que solamente han venido a la iglesia porque tienen ese problema, y en el momento que les ha pasado el problema y están en paz, ¿qué han hecho? Adiós, Padre. Y se han ido y no vuelven a venir a la iglesia. Cuando se les ha dicho hay que ponerse en gracia de Dios, hay que casarse, hay que rezar el Santo Rosario, no, ya no les interesa y no han vuelto. Ah, pero cuando han estado que el diablo lo anda de la cola, ¿verdad? Ay, sí, arrodillan, Padre, ayúdeme que aquí, que allá hay que esto y lo otro, y yo hago lo que usted me diga, Padre, porque pues tiene miedo que el diablo se lo lleve en cuerpo y alma. Pero inmediatamente se soluciona el problema, hasta ahí llega el miedo y hasta ahí llega todo. Así somos nosotros. Solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Así somos. ¿Y qué pasa si cuando llegue ese momento duro, difícil, que necesitamos a Dios como nunca lo hemos necesitado, y ya no hay tiempo para buscarlo? ¿Qué va a pasar? Cuando llegue ese momento, en el último momento de nuestra vida, y sepamos que no tenemos a Dios en nuestro corazón, y nos demos cuenta que nos hemos alejado de Dios, que estamos lejos de Él, y en ese momento llegue la huesuda y nos lleve para el otro lado, ¿qué va a pasar? Ahí es como dice la palabra de Dios, en el último día será el crujir y el rechinar de dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Por remordimiento de aquello que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Ese es el dolor más grande de una persona cuando llegue el último momento de su vida. Saber que Dios le dio oportunidades para acercarse a Él, para cambiar de vida, y jamás las aprovechó. Por eso pidámosle al Señor
y que pongamos los pies sobre la tierra y nos demos cuenta que en este mundo vamos caminando. Y decía Santa Teresa de Ávila, cada día vivido en este mundo es un día menos vivido en este mundo. No nos olvidemos de esto. Este día que está terminando ya no lo vamos a volver a vivir. El día de ayer tampoco, fue un día que se fue. Y así nuestra vida se va acortando. Y debemos aprender a valorar y agradecer a Dios por cada día que nos da, porque es una oportunidad más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.